Ok, paso lista. Adriana Silverio. Presente, profesor. Bexabé Gómez. Carmen Encarnación. Buenas tardes, profesor. Perdón. No, no se escucha. Carmen Encarnación. Carolina Carvajal. Presente, Carvajal. Cesarina Nova. Buenas, presente, maestro. Christopher Vallejo. Presente. Emily A ver, Céspedes. apaga tu micrófono. Presente. Emily Cepede presente, profesor. Sí. Georgina Santana. Presente. Grady Mateo. Georgina Santana está presente, profesor. Está bien. Grady Mateo. Libertad Sesión. Sheila Díaz. Bien. Entrégueme esa pantalla, por favor. Está bien. Gracias. Keila Díaz. Libertad Ascensión. Griseli de los Santos. Presente, maestro. Grady Mateo. Gladari Corsino. Presente. Lady Céspedes. Presente. Leonela Quesada. La Huincha Martínez. Presente. Lewinka Martínez. Profesor, disculpe, Grady Mateo, que era que tenía el teléfono un poco frisado. Ok. ¿Y Lewinka se encuentra? Yo dije presente, profe. Ay, excusa, no te escuché. Leonela Quesada. Presente. Keila Díaz. Libertad Ascensión.
Isaura de la Cruz. Presente, Lisaura, profe. Lice Contreras. Presente. Mileisi Pérez. Presente. Milenny Valenzuela. Presente. Milna Núñez. Presente, profe. Nairobi Ferrera. Presente. Noelia Pérez. Presente. Noelia Ramírez. Presente. Santa Alejandrina. Presente. Santa Vizcaíno. Presente. Vivian Báez. Yanni Báez. ¿Cómo, profe? Yanni Báez. Ella entrará un poco más tarde. Se presentó una reunión en el trabajo. Ok. Jafreisi Díaz. Presente, profesor. Ya Freisy Luna. ¿Es Jafreisi Luna o Jafreisi Díaz? Ya Freisy Luna. Ok. Luna. Yaili Félix. Profe, ya, presente. Hey. Yanibelki Moreta. Presente, profesor. Jennifer Santana. Gina Carvajal. Presente, profesor Gina. Leire Mejía. Presente. Mabel Beltré. Joas Melende. Presente. Neidania Pérez. Neidania Pérez. Presente, maestro. Nidania Pérez, presente. Okay. Jennifer Sánchez. Jennifer Sánchez. Presente, maestro. Aricel Pujol. Presente, profe. Camila de León. Presente, profe. Nairobi Ferrera. Presente, maestro. Me he mencionado 2 veces. Serio. Carleni Alcántara. Presente, profe. Marcia Delgado.
Maciel Méndez. Dileni Sánchez. Presente. Juanibel Melo. Presente. Christopher Vallejo. Presente, profesor. María de los Santos. Alejandra Cayo. Presente, maestro. Andrea Reyes. Esther Lemos. Nietzsche Lara. Presente. Daniela Reyes. Presente. Alcia Silvestre. Marcia Silvestre. Presente, profe, presente. Keila Díaz. Keila está en el hospital con su hijo. Ok. Silvana Montilla. Scarlett Ramírez. Profe, Scarlett en la universidad. Ella sale a las 5 y pico. Bueno, está bien. Ok, lo que no mencioné entonces, al final de la clase, El aire Feli no es. Sí, profesor, usted no me mencionó Coral Gómez. Jennifer Ledesma, profesor. Mi Amabel tampoco la mencionó. El aire Feli. A Jason Suero, profesor, lo mencionó. sí, lo vamos a hacer al final. Después de la clase, entonces le pongo presente, tranquilos. Ok. Ok, hoy toca dos grupos para exponer. ¿Están listos? Profesor, disculpe. Sí. Yo no estoy en grupo y yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. ¿Eh? Tienes que tirar por WhatsApp de quién no está en grupo para que si te contesten. Ajá. Hay personas que no están en grupo para que... Podemos ¿cuánto? Yo no estoy en grupo tampoco. Jason Suero tampoco está en grupo. Por grupo. Bueno, si te fijas, ya Yo están tampoco apareciendo, ya están apareciendo. Ni Mabel está en grupo tampoco. Sí, eso lo hacen por el grupo de WhatsApp. Tiran por el grupo de WhatsApp, quién está en Ok. grupo y forman el grupo por ahí y lo tiran, y lo tiran por el grupo de WhatsApp para asignar esos temas. Perfecto. Ok. Bien. Entonces, hay dos grupos. Profesor, me puso presente. ¿Eh? Sí, me puso presente Coral Gómez. Le dije que al final de la clase le pongo presente. Listo, ¿puedo continuar? Entonces, estuve hablando que hay dos grupos que le tocan exponer hoy. ¿Están listos esos dos grupos? Está el grupo de Isaura, Libertad, Emily, Lisette, María de los Remedios, Adriana Silverio. Y el segundo grupo es Marcia Delgado, Winnie Melo, Nairobi Esmeralda, Sheila Díaz, Carmen Encarnación. ¿Están listos esos integrantes? Buenas tardes, en primer lugar, maestro.
Maestro, yo fui la chica que le escribí contándole sobre la problemática que estaba pasando. Yo soy Adriana Silvera del primer grupo. Sí. Y Yo tengo la diapositiva lista, pero la tengo en la PC, la pude prender y se la puedo enviar, pero no tengo mucha carga. bueno, envíamela para presentarla. ¿Y los demás grupos? El segundo grupo, ¿qué dice? Profe, usted no me mencionó a mí en la lista. Para el final. Te ponemos presente en el final. Ok. Y no estoy en grupo tampoco. Debe tirar por el grupo de WhatsApp a ver quién no están en grupo, para que así forme un grupo con ellos. Ok. Después que lo formen, entonces por el grupo de WhatsApp me tira con los nombres de los integrantes para así asignarle el tema que van a exponer. Profesor, con respecto a la diapositiva, hubo un error que fue la presentación, que no me dio tiempo a hacerla porque fue que se apagó ahí mismo y no pude terminar la presentación. Entonces pude volverla a aprender y fue solamente para guardarla y enviarla a mi teléfono. Está bien, no hay problema. Pues le voy a presentar la diapositiva para que inicie. ¿Logra ver mi pantalla? Sí. Sí, maestra. Ok, esa es la diapositiva del primer grupo, de Lisaura, Libertad, Emily, Lisette, María y Adriana. Pueden iniciar cuando puedan. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, maestro. Perfecto, me avisan cuando tengan que pasarlo. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Lisaura de la Cruz y yo estaré dando un breve resumen sobre lo que es el software interno y externo, y mis compañeros estarán definiendo cada parte de estos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, el software interno es aquel que forma parte del sistema operativo y permite el funcionamiento del hardware, como los controladores de dispositivos y las herramientas del sistema. El software externo es cualquier programa que se instala en el sistema para realizar tareas específicas como navegadores, procesadores de textos o juegos. En resumen, el interno es esencial para el funcionamiento del sistema, mientras que el externo es opcional y depende del usuario. El software interno es es un conjunto de programas esenciales que permiten el funcionamiento del hardware y la gestión del sistema. Se integra dentro del sistema operativo e incluye controladores de dispositivos que facilitan la comunicación entre el hardware y el sistema operativo, el núcleo o kernel, utilidades del sistema, que son las herramientas para mantenimiento y optimizan gestión de archivos, diagnósticos, entre otros. La siguiente, por favor. Esa. Bueno, como yo le voy a estar dando un breve resumen sobre lo que es la memoria RAM y el almacenamiento.
Y la memoria RAM es una memoria portátil, lo que significa que los datos se borran al apagar la computadora. Permite carga rápidamente programas y datos en uso. La RAM significa que puedes realizar más tareas al mismo tiempo. En almacenamiento está lo que es el disco duro y la unidad de estado sólido. Y el disco duro se dice que utiliza disco magnético para almacenar datos y es más lento, pero más económico, digo. Y la unidad de estado sólido almacena datos en chip de memoria, es mucho más rápido, pero es más costoso que el otro. También se dice que almacenan todo, que es el sistema operativo, programas, documentos, fotos, etcétera. Mi nombre es Emily, por cierto. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Lisette Contreras. Yo les estaré hablando del CPU y el sistema de refrigeración, el hardware interno. La tarjeta gráfica del CPU procesa los gráficos y video que ves en la pantalla. Hay dos tipos, integrada y dedicada. La integrada está dentro del procesador, básica para tareas simples. La dedicada es una tarjeta independiente, ideal para los videojuegos, diseño gráfico, edición de video y otras cosas. El BRAN incluye el CPU incluye su propia memoria llamada BRAN. El sistema de refrigeración evita que el CPU y otros componentes se sobrecalienten. Los ventiladores enfrían el sistema expulsando el aire caliente. También está el disipador de calor, metal que absorbe y disipa el calor del CPU o GPU. Y también se dice que hay algunos sistemas que usan refrigeración líquida, que son más eficientes para equipos de alto rendimiento. Hasta aquí mi participación. Profesor, hay una chica de nuestro grupo que quiere entrar a la videollamada, pero no le ha permitido la entrada. Sí, estoy diciendo que me dé unos minutos para cosas, que no quería parar la exposición. Ah, ok, yo le dije, está bien. Está bien. ¿Logran ver la diapositiva? A la siguiente persona, le toca exponer. La siguiente, por favor. Nosotras somos 6, al parecer hay 2 que no han podido entrar o no sé qué pasó, pero una de ellas sí tiene una parte y le está pidiendo la oportunidad, que esa fue lo que le dije, para que ella pueda exponer su parte. Okay. Esa es María de los Remedios. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, pero vamos por ti, María. Esa es tu parte, esa que se ve ahí. Sí. Ok. Puedes poner cuando desees. Muy buenas tardes, mi nombre es María de los Remedios y estaré hablando de preferir. Estaré hablando de periférico de entrada y salida de guardia externo. Dispositivo de entrada. Entre los dispositivos de entrada están teclados que te permite recibir y dar comandos, el mouse
que esta permite dar herramientas para intelectuar con la interfaz gráfica, herramienta micrófono, acata sonido para grabación o comunicación, escaneo, convierte documentos o imágenes físicas en archivos digitales. El otro dispositivo es dispositivo de salida. En esto está monitor, muestra, imágenes y gráficos, pueden variar en tamaño, resolución y tecnologías. Impresora, convierte documentos digitales en físico. Auriculares o bocina, emite sonidos para escuchar música, video o llamada. Hasta aquí mi parte, gracias. Siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Silverio, un placer. Bueno, mi parte consiste en hablar sobre los gabinetes, conectores y fuentes de alimentación. Bueno, teniendo en cuenta que los gabinetes es lo que protege todos los componentes internos del polvo, golpes y otros daños. También tiene espacio y ranura para la instalación de ventiladores, discos duros y otros elementos. Y influye en el flujo de aire y la estética de la computadora. Fuentes de alimentación, más conocida como el CPU, como el PCU, convierte la electricidad en la toma de corriente en energía. Convierte la electricidad en la toma de corriente en energía adecuada para los componentes internos de la computadora y así la computadora pueda tener un buen funcionamiento adecuado. Y se mide en vatios. Una computadora más potente requiere una fuente de mayor capacidad y la protege contra picos de corriente. Y finalmente los conectores y cables. Entre ellos están los cables SATA que conectan el almacenamiento HDD y SSD con la placa base. Los conectores de alimentación que son los que llevan energía desde una fuente externa hasta los componentes internos. Y finalmente los puertos externos como que son la USB, HDMI, Internet, entre otros, para conectar dispositivos periféricos. Muy bien. ¿Alguien más falta por exponer? Faltó un integrante de este grupo. ¿Quién me faltó? Libertad. No, profesor, nosotros. Sí, faltó alguien del grupo. No, somos 6, Lisaura. Faltó una, no sé qué fue que pasó. Libertad. La chica que entró la videollamada. Profe, ya dijo ahorita como que donde ella era no hay luz y el teléfono está descargado. ¿Pero quién es esa? Libertad. Libertad Sesión. Sí, yo creo que ella. Ok. Vamos con el segundo grupo. Está Marcia Delgado, Winifred Melo, Nairobi Ferrera, Sheila Díaz y Carmen Encarnación. ¿Está listo ese grupo? Sí, maestro. Perfecto. ¿Van a presentar diapositiva? Sí. Ok. Pues presenten su diapositiva, compartan su pantalla y presenten la diapositiva.
¿Tiene problema para presentar la diapositiva? Sí. Pues envíenmela para yo presentársela entonces. Ok, ¿logran ver la diapositiva? Ya, maestro. Perfecto. Cuando deseen, pueden empezar. No se escucha. Maestro, no se escucha totalmente nada, está frisado. Ok, cuando deseen, pueden empezar. ¿La pueden ver la diapositiva? Sí, se ve, profe. Perfecto. Pueden iniciar cuando deseen. Ok. Un momento, yo le quería decir que Keila, ella está con su niño interno y ella no va a poder participar, entonces la parte de ella la vamos a estar leyendo. A ver. Buenas tardes, este es el grupo 2 y está compuesto por Wani Bermelo Beltrán, Keila Erizoni, Marcia Delgado y Nairobi Ferreras, quien les habla. Y le estaremos hablando sobre el hardware. Le paso a mi compañera que le estará iniciando. Como dijo mi compañera anteriormente, mi nombre es Wani Bermelo y yo le voy a estar hablando sobre el concepto de hardware y la unidad central de procesamientos CPU. El hardware se refiere a todos los componentes físicos y tangibles que conforman un sistema informático. Esto incluye tanto los dispositivos internos como externos que permiten el funcionamiento de computadoras y otros dispositivos electrónicos. El hardware es esencial porque posee la infraestructura necesaria para ejecutar software, que son las aplicaciones y otros sistemas operativos que utilizamos. Los componentes del hardware se pueden clasificar en varias categorías. Componente interno, como la placa madre, el CPU, la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento. Componente externo, que son los monitores, el teclado, el ratón e impresoras. Y los periféricos, que son dispositivos adicionales que amplían la capacidad del sistema, como los altavoces y las cámaras web. La unidad central de procesamientos, comúnmente conocido como CPU, es uno de los componentes más cruciales del hardware. La CPU es el cerebro
del ordenador y su función principal es ejecutar instrucciones y realizar cálculos necesarios para llevar a cabo tareas y operaciones. La CPU típica se puede clasificar en varias categorías como unidad aritmética y núcleo, unidad de control y registros. También los CPU, para medir el rendimiento de la CPU, se mide en términos de núcleo, velocidad y cache. Y la CPU existen diferentes tipos de CPU existen diferentes tipos de CPU según su uso: CPU para computadoras personal, CPU para servidores y CPU para dispositivos móviles. La dejo con mi compañera Nairobi. Nairobi, enciende tu micrófono, mi amor. Ok, perdón. Yo le estaré hablando sobre la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo. Es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en ese momento. Tiene varias ventajas, como permite trabajar en varios proyectos a la vez. También permite acceder a la información de forma rápida y sencilla. Es fácil y rentable. Y aumenta el rendimiento de un dispositivo, agregando más memoria. La memoria RAM es una memoria de corto plazo del computador. Su función principal es recordar la información que tienen cada una de las aplicaciones abiertas en el computador en ese mismo momento. O sea, mientras ese se encuentre prendido. También le estaré hablando sobre el disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que se utiliza en computadoras. Su función es almacenar información digital como archivos, textos y fotografías. Algunos equipos y aplicaciones tienen función de autoguardado, pero no hay que olvidarse del disco duro, ya que este guarda los datos y tiene la función de autoguardado y hasta que tú no entres a eliminarlo, no se quedará ahí guardado. Gracias. Yo le estaré leyendo la parte de mi compañera: unidad de estado sólido, SSD y tarjeta gráfica. Una SSD y un dispositivo de almacenamiento rápido que mejora el tiempo de carga del sistema y programas. Es más veloz y duradera que los discos duros tradicionales. La tarjeta gráfica, GPU, procesa gráficos y video, esencial para videojuegos.
diseño y edición. Puede ser integrado, básica o dedicado, alto rendimiento. En resumen, la SSD acelera el sistema y la GPU mejora los gráficos. Muy buenas tardes, como ya mi compañera había dicho, mi nombre es Marisa Delgado Silvestre y hoy estamos en los periféricos de Howard. Los periféricos del Howard son dispositivos externos que se conectan a una computadora o sistema informático para ampliar sus capacidades y funciones. Por ejemplo, se pueden clasificar diferentes categorías según su función. Aquí tenemos las principales categorías de periféricos. Periférico de entrada. Estos dispositivos permiten al usuario introducir datos y comandos en la computadora. Teclado. Permiten escribir y dar comandos. Ratón. Dispositivo apuntador que facilita la navegación. Ratón, dispositivo apuntador que facilita la navegación en la interfaz gráfica. Escáner, convierte documentos físicos en formatos digitales. Los periféricos del Howard son dispositivos externos que se conectan a una computadora o sistema principal para ampliar sus capacidades o funcionalidades. Algunos ejemplos de periféricos del Howard son dispositivo de entrada, teclado, mouse, escáner, cámara web, tableta digitalizadora y micrófono. Dispositivos de salida, monitor, impresora, altavoces, proyector y plotter. Dispositivos de almacenamiento, disco duro externo, unidades CD, DVD, unidad de Blu-ray, memoria USB, tarjetas de memoria. Dispositivos de comunicación, módem, router, tarjeta de red, adaptador Bluetooth y adaptador Wi-Fi. Otros periféricos, webcam, joystick, digitalizador gráfico, tableta digitalizadora, impresora 3D. En conclusión, podemos decir que estos periféricos se conectan al sistema principal, generalmente a través de puertos USB, HDMI 1, DisplayPort, Extend, entre otros, y permiten ampliar las capacidades y funcionalidades de la computadora o sistema principal. Muchas gracias. Sí, faltó Carmen entonces por ahí. Sí, profe, ella dijo que el teléfono se le había dañado y que no podía asistir a clase. Ok, entonces Keila y Carmen no expusieron. No. Perfecto. Ok, entonces, vamos a ver. ¿Tienen alguna aportación? Levantando la mano de este lado, a ver. ¿Quieren aportar algo sobre el tema del hardware? Milacy, recuerden que ustedes van a hablar únicamente de lo que están cosas, no me van a leer, simplemente lo que ustedes entendieron, me hablan y punto, para hacerlo más rápido. Milacy. Gracias, maestro. Como hablaron las compañeras, el hardware es una parte fundamental de cualquier sistema informático y sus evoluciones han tenido un impacto importante en el desarrollo de la tecnología. Como ya dijeron ahorita, desde los componentes más básicos, como la placa base, la CPU y la memoria RAM, hasta los dispositivos periféricos como impresora y monitores. Cada elemento desempeña un papel importante en el procedimiento de datos. En mi opinión, el hardware no es solo esencial para el funcionamiento de la computadora, sino que su evolución ha sido un motor clave para el proceso tecnológico y social. Cada avance abre nuevas oportunidades y define cómo vivimos e interactuamos con el mundo digital.
El hardware llegó a este mundo como una respuesta a las necesidades humanas que realiza cálculos y procesa informaciones de manera más eficiente. Y es cuanto. Ok. Milenio. Muy bien, maestro. Podemos decir que el término hardware es propio del idioma inglés y su traducción, al español no tiene ningún significado acorde. En la Real Academia Española se define como el conjunto de los componentes que integran el computador de la manera material. Eso fue todo, profe. Ok. Santa. Maestro, también podemos decir que la primera generación del software fue de 1945 al 1956, que eran máquinas de cálculo. También la segunda generación fue de 1957 al 1963, que inventaron los transitores, Entonces seguimos con la tercera generación, que fue de 1964 al 1971, que diseñaron los primeros circuitos integrados. Y en cuarta generación, en 1971 al 1981, surgieron los microprocesadores que permitieron la creación de la computadora personales de PC. Gracias. Ok. Adriana Silverio. Buenas tardes. Bueno, es un aporte sobre mi investigación y lo que yo aprendí. Y era que yo tenía una idea de que el hardware solamente eran las partes tangibles de un computador, como lo que era el ratón, la pantalla y esas cosas. Hasta que cuando seguí investigando, investigué más a profundidad y me di cuenta que también hay hardware interno, que son las partes internas, como lo que yo lo conociera como el software. Muy bien. De nivel, Moreta. Yanivel, profesor. Sí. Mi aporte es, profesor, sobre los temas que las chicas expusieron. El hardware y el software dependen el uno del otro para funcionar. Por ejemplo, el hardware necesita el software para recibir instrucciones, mientras que el software necesita el hardware para activarse y usar sus recursos. Es decir, que ellos van entrelazados los dos para activar sus funciones del uno con el otro, van entre las manos los dos. Muy bien. De Isaura de la Cruz. Bueno, profe, yo entendí que, yo entendí que el software es todo lo que está dentro de la computadora, lo que le da vida al computador, pero que no podemos tocar, como las aplicaciones, sistemas, entre otras cosas. Mientras que el software es lo que está fuera del computador, como la pantalla, el teclado, el mouse, todo lo que podemos tocar. Y que, como dijo mi compañera, dependen el uno del otro. Muy bien. Lewinka Martínez. Bueno, según lo que yo puedo captar, el hardware es la parte física de la computadora, es el monitor, la impresora y esas cosas. El software es la parte interna, ya sea aplicaciones y programas, entre otros. Y hay muchos tipos de hardware como el de almacenamiento, el de procedimiento, el de entrada y salida, etcétera, etcétera. Muy bien. Noelia Pérez. Buenas tardes. Yo entendí que la memoria RAM y el almacenamiento es lo que utiliza el ordenador para almacenar temporalmente los datos con los que trabaja, mientras que el almacenamiento es donde se guardan los archivos de forma permanente. Muy bien. La Dari Corsini. La Dari. Parece que la Dari tiene problema. Dilegni Sánchez.
Dilengni. Jay Félix. ¿Me escuchan? Aquí voy, profe. Lo El escucho. hardware se refiere a todos los componentes físicos de... Profe, ¿usted me escucha? Sí. Oh, pero... Por ejemplo, yo soy Jai. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok. El hardware se refiere a todos los componentes físicos de un sistema informático que se pueden tocar y ver. Es la parte tangible de una computadora o dispositivo electrónico y su correcta función es esencial para que el software pueda operar. Hasta aquí, profe. Muy bien. Gracias. Griseli de los Santos. No te escuchamos, Griseli. María Cristina Méndez. Profe, mi opinión es, yo entendí que el hardware es fundamental para el funcionamiento de computadora, ya que incluye procesar, almacenar y transmitir. Muy bien. Winnie Belmel. Yo le quería decir, profe, que en la universidad me mandaron a investigar tipos de laboratorios y ahí yo encontré que hay un laboratorio para software y un laboratorio para hardware, que los laboratorios de software son espacios donde se desarrollan y prueban aplicaciones informáticas. Y los laboratorios de hardware, que está dedicado a la creación y prueba de dispositivos electrónicos y componentes tecnológicos. Sí, muy bien. Nairobi Ferreira. Maestro, yo entendí que la diferencia entre la memoria RAM y el disco duro es que la memoria RAM es una memoria de corto plazo que solo actúa cuando el computador está encendido. En cambio, el disco duro guarda y protege la información a largo plazo. Muy bien. Noelia Ramírez. Profe, yo le voy a hablar un poquito de la entrada del dispositivo. El dispositivo es un dispositivo de entrada que cualquier periférico o componente de un sistema informático que permite al usuario introducir datos, comandos o informaciones en la computadora. Muy bien. Leidania Pérez. Buenas tardes, maestro. Bueno, entendí que la computadora tiene dos tipos de memoria. Está la a largo plazo y la a corto plazo. La a largo plazo es la que guarda informaciones por varios tiempos y la a corto plazo es la que cuando usted apaga la computadora se borra todas las informaciones. Muy bien. Mabel Díaz. Yo le voy a estar hablando, haciendo un aporte de la unidad central del proceso UCP. Es el corazón del sistema basado en microprocesadores. Esta unidad se encarga de coordinar y sincronizar el funcionamiento de todos los sistemas. Sin embargo, por sí sola no forma un sistema. Necesita de las demás unidades para su funcionamiento. Muy bien. Dilegni Sánchez. Ok, maestro.
lo que pude observar y lo que entendí que el hardware se refiere a toda la parte física de una computadora o dispositivo electrónico, mientras que el software sería el cerebro que le dice al hardware lo que hacer. Muy bien. ¿Querés decir algo más, Dani? Sí, el hardware es el conjunto de partes físicas que forman un dispositivo electrónico. Son los componentes que se pueden tocar y ver y que permiten que el dispositivo funcione. El hardware es esencial para el funcionamiento de cualquier dispositivo tecnológico. Sin él no podríamos disfrutar de las ventajas y de las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Esto era todo, gracias. Muy bien. Ok, entonces voy a presentar mi diapositiva. ¿Logran ver mi diapositiva? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Sí, maestro, sí. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre los componentes físicos del computador o sobre el hardware. Antes de iniciar sobre el hardware, es bueno comprender qué es una computadora. Una computadora es una máquina electrónica que procesa datos, ¿verdad? Convirtiéndola en información útil. Hay que tener en cuenta que datos e información no es lo mismo. Datos es lo que introducimos al computador a través del teclado. Y la información es lo terminado de todo. Para que esto suceda, tiene que existir dos elementos. Número uno, el procesamiento a través de la entrada y a través de la salida. O sea, a través de la entrada, a través de los datos, y la salida a través de la información. Un computador está compuesto de dos elementos. Entre estos dos elementos no pueden ir separados. Es como el espíritu y el cuerpo. Si se separa el espíritu, muere el cuerpo. El cuerpo no tiene vida si no tiene un espíritu. Entonces, así mismo es el computador. Y estos dos elementos deben ir juntos. Como es el hardware, ¿verdad? Que es la parte física del computador que podemos ver y podemos tocar. El hardware significa parte dura, claro está. Y tenemos el software, que es la parte lógica e intangible del computador, que podemos ver pero no podemos tocar. Hay que tener en cuenta que el software es lo que le da vida, ¿verdad?, al hardware. Usted puede decir en su casa que tiene un computador, pero si ese computador no tiene un software instalado, usted lo que tiene es un cacarón en su casa, ¿verdad? Porque al no tener un software, no puede utilizarlo, porque lo que le da vida al hardware viene siendo el software. Existen varios elementos que conforman el hardware. El hardware se divide en dos elementos. Se divide en hardware interno y en hardware externo. Como podemos ver aquí en la imagen. Podemos ver parte del hardware interno y parte externo. La parte externo podemos ver que es el escáner, impresora, ¿verdad?, monitor, teclado y mouse, o ratón, como ustedes quieran llamarle. Y de los internos viene siendo como el fan, el disco duro, placa base, el procesador, la memoria, etc. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos más adelante. El hardware se clasifica en dispositivos de entrada. Estos dispositivos de entrada son aquellos que le permiten, ¿verdad?, el ingreso de los datos a través de un dispositivo. También tenemos los dispositivos de salida. Son aquellos periféricos que permiten, ¿verdad?, o dispositivos que permiten dar salida a la información a través de la CPU o sobre la unidad de procesamiento.
Número 3. Tenemos los periféricos de entrada y de salida. Son aquellos dispositivos o periféricos que le permiten, ¿verdad?, entrar los datos o sacar información de un computador. Y número 4, tenemos las unidades de almacenamiento. Y estas unidades de almacenamiento se dividen en dos: unidades interna y unidad externa. La unidad interna viene siendo el disco duro que trae el computador por defecto. Y la unidad externa son disco duro extraíble, memoria RAM, entre otros. ¿Se está entendiendo? Sí, sí, maestro. Perfecto. Hablamos sobre los periféricos de entrada. Uno de los periféricos de entrada principal del computador viene siendo el teclado. ¿Ok? Póngale un ojo grande a eso. Dispositivo de entrada principal de un computador viene siendo el teclado. Existe también el mouse. ¿Ok? El mouse viene siendo un dispositivo de entrada pero secundario. Se utiliza, ¿verdad? Lo utilizamos como para para visualizar la información, pero un dispositivo de entrada principal es el teclado, porque si conoce bien el teclado no tiene necesidad de utilizar un ratón o un mouse. Tenemos otro dispositivo principal, otro dispositivo de entrada, que viene siendo el micrófono, ¿ok? O los auriculares que contienen micrófono. Pregunta: ese auricular que contiene micrófono, ¿qué dispositivo viene siendo? Visto. Dispositivo mixto. Pero ese dispositivo es de qué? De entrada y de salida. De entrada y de salida. ¿Por qué? Porque tienes audífonos, ¿verdad? Bocina que te permite la salida y tiene un micrófono que también te permite entrar información. Muy bien. Tenemos lo que es el joystick o joystick, como quieran llamarle. Es un control de videojuego, ¿verdad?, que se utiliza para enviar pulsaciones electrónicas a la consola, para así mover el muñeco o mover el carrito, ¿verdad?, en la videojuego. O sea, envía pulsaciones electrónicas para mover, para jugar en una consola. Significa que este control es únicamente de entrada, no de salida. Tenemos los periféricos de salida, que viene siendo monitor o pantalla. Ese es el medio por el cual, ¿verdad?, se visualiza toda la información. Y pongan un ojo a ese, porque es considerado el dispositivo de salida principal del computador. ¿Quién puede decir por qué es considerado el monitor el dispositivo principal de salida de un computador? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Nairobi. Maestro, porque a través de él es que podemos monitorear todo lo que está en el computador. Exacto. A través del monitor podemos monitorear o ver todo lo que estamos haciendo en la CPU. Sin él no podemos trabajar, ¿verdad? Porque es donde se visualiza toda la información y todo el proceso que estamos haciendo dentro de la CPU. Tenemos también otro dispositivo de salida, como es la impresora. ¿Ok? También es un dispositivo de salida, pero es un dispositivo de salida secundario. Bien. Dispositivo de salida principal, monitor. Dispositivo de salida secundario, impresora. Ahora, existen impresoras multifuncionales, que son dispositivos de entrada y de salida. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta imagen, esta impresora es multifuncional. Es un dispositivo de salida porque podemos imprimir con ella, y también se convierte en un dispositivo de entrada porque podemos escanear, ¿verdad?, algunos datos a través de la impresora. ¿Entendido? Sí. Perfecto. Tenemos los dispositivos de entrada y de salida. Y entre eso tenemos lo que es el módem. Bien, el módem se convierte en un dispositivo de entrada y también de salida. De entrada porque el internet, ¿verdad?,
el modelo lo recibe a través de un cable. Bien, de un cable de internet. Y también nos puede brindar salida a través de cable y a través de Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes quieran llamarlo. Bien, a la red de cable le llamamos LAN y a la red de cable de Wi-Fi le llamamos WAN. ¿Ok? Y la información, ¿verdad? Los datos, la información de la red LAN viaja a través de cable y la información o datos, ¿verdad? De la Wi-Fi o Wi-Fi viaja a través del aire. Por eso es que es tan fácil, ¿verdad? Hackear una Wi-Fi. Porque es que la información viaja a través del aire. Y es fácil de capturarla, toda esa información. Tenemos las unidades de almacenamiento. Aquí vamos a ver las unidades de almacenamiento internos y la unidad de almacenamiento externo. Tenemos lo que llamamos la memoria USB, ¿verdad? Que la podemos ver aquí en la imagen. Las memorias USB son unidades de almacenamiento externo, que nos permite sacar información, ¿verdad?, del computador y guardarlo dentro de la memoria. Tenemos la unidad de DVD. La pueden ver aquí arriba, ¿verdad? Acá arriba, la de DVD Room, que esta unidad de almacenamiento guarda la información a través de un CD o a través de un CD, DVD o CD. Tenemos la unidad magnética óptica, que viene siendo lo que son los discos duros, que nos permite guardar la información de manera interna o externa, dependiendo del disco duro que estemos utilizando. Y tenemos la unidad de CD. La unidad de CD solamente permite grabar información en CD, más las unidades de DVD Room nos permite guardar información tanto en DVD como en CD. Pero la lectora de CD no nos puede guardar información en DVD porque no te permite leer DVD. Tenemos los discos extraíbles o removibles, ¿verdad? Que son discos duros externos que utilizamos para guardar información. Al igual como son la memoria USB, la micro CD, disquetera, entre otros. Disquete, entre otros. Tenemos también la cámara de video digitales. Antes las cámaras de video, las cámaras permitían, ¿verdad? No tenían memoria interna y había que insertarle, como pueden ver aquí debajo en la imagen, memoria micro CD. ¿Ok? Yo insertaba una memoria micro CD para así guardar las imágenes y poder guardar los videos. Pero ya la memoria, las cámaras digitales modernas ya traen memoria interna, ¿verdad? Que te permiten guardar la información sin la necesidad de utilizar una micro CD. Tenemos las unidades de disquete. Las disquetes son estas que están acá en la parte superior derecha, aquí arriba, estos que están acá. Estos eran unidades de almacenamiento que se utilizaban antes en República Dominicana. Aunque aquí en República Dominicana no se utilizan, pero hay países que utilizan estas unidades de almacenamiento. Y por último tenemos la cinta magnética. ¿Quién me puede decir cuáles son las cintas magnéticas? ¿Quién puede decir cuáles son esas cintas magnéticas? ¿Nadie sabe cuál es una cinta magnética? ¿Cómo, profesor? ¿Cuáles son las cintas magnéticas? La cinta magnética, no sé si ustedes se acuerdan de los radios de antes. Antes los radios tenían una casetera y había que insertarle una cinta, ¿verdad? Para poder escuchar las músicas o grabar las músicas, ¿verdad? Hasta que después llegaron los DVD y sustituyeron a las cintas. Sí, profesor, iba a decirle si eran los DVD. Sí. Profesor, antes se le decía disquete, se le decía, ¿cierto o no?
Sí. Profesor, las cintas magnéticas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ahí tú puedes guardar los datos, puedes guardar información como música, ¿verdad? Y con los DVD podías guardar películas, podías grabar música, videos y un sinnúmero de cosas. Hablamos entonces sobre la torre o la CPU. CPU significa unidad central de procesamiento. ¿Ok? CPU, unidad central de procesamiento. ¿A qué le llamamos CPU? Si ustedes se fijan en la imagen, esa torre que ustedes ven ahí, cuando esa torre tiene todos los dispositivos insertados, por ejemplo, el disco duro, la placa base, las memorias, todo eso, ¿verdad? A eso se le llama CPU. Ahora, cuando esa torre está vacía, que no tiene ni la placa base, ni disco duro, ni CPU, ni DVD room, ni nada de eso, entonces a eso se le llama case, se le llama torre o se le llama esqueleto, cuando está vacío. Pero cuando tiene todos los dispositivos se le llama CPU, unidad central de procesamiento. Y esto no lo veo. Claro. Ok, aquí sí quiero que también me pongan mucha atención. ¿Logra ver mi diapositiva? Sí, profe. Perfecto. A esta parte sí quiero que me pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque muchas veces en el examen yo le pongo esta imagen para que le pongan, por ejemplo, el nombre a cada parte de la computadora y siempre me la ponen mal. No sé por qué, pero siempre se les trato de explicar lo más sencillo que pueda. Por ejemplo, la pantalla acá, muchos le ponen que pantalla, pero es el monitor. Aquí tenemos el teclado, tenemos el mouse, tenemos acá, ¿verdad? La CPU, aquí está la impresora y aquí está la bocina o parlante. Siempre en el examen le pongo, mayormente le pongo esta imagen. Le digo, pongan el nombre a cada una de las piezas de la parte de la computadora. Y muchas veces el monitor le ponen televisor. Es verdad que el monitor se parece a un televisor, pero, ¿verdad? Pero no se llama televisor, se le llama monitor. Y, por ejemplo, a la bocina o parlante, no sé si que la ven como un modem, ¿verdad? Porque a la bocina le ponen internet o le ponen modem. Y es una bocina, no es ningún modem ni nada por el estilo. Y a la impresora le ponen escáner. O sea, siempre viven poniéndole un nombre raro. Entonces, es bueno que tengan en cuenta esa parte. Si en el examen le sale, póngale nombre correcto a cada una de las piezas o de la parte de la computadora. Ahí viene siendo entonces monitor, teclado, mouse, CPU, bocina o parlante o impresora. Hablamos sobre la parte principal de la computadora, que viene siendo la placa base. A esto se le llama placa base, placa madre, tarjeta principal o motherboard. Esta placa no guarda información. Esta placa lo que hace es que distribuye, ¿verdad?, los diferentes voltajes a los diferentes periféricos que se conectan a ella, como el monitor, como el teclado, el mouse, la CPU, o el procesador, perdón, las memorias, entre otros. O sea, esto lo que hace es que distribuye los diferentes voltajes a los diferentes periféricos que se conectan a ella, ¿verdad?, para que funcionen de manera correcta. ¿Se entendió? Perfecto. Aquí la podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, a la placa base va conectado lo que es el monitor, va conectado el procesador,
va conectado también la fuente de poder o power supply, el disco duro, la CD-ROM o DVD-ROM, la disquetera, entre otros. O sea, ahí va conectado los diferentes tipos de computador. Hablamos del procesador. ¿Qué es el procesador? El procesador es el cerebro, ¿verdad?, del computador. Este computador, este cerebro, esta microchip, ¿verdad?, es lo que procesa toda la información dentro de la CPU. Esta plaquita no almacena información. Esto lo que hace es que procesa la información y la suelta, ¿verdad? Entra la información, los datos, la procesa y la suelta. Entran, procesa y suelta. Esto no guarda información. Solamente lo que hace es que procesa, ¿verdad? Procesa y suelta. Procesa y suelta. Esto es lo que hace únicamente el procesador. Ahora, pasa algo con el procesador. Y es que el procesador contiene lo que le llamamos un abanico, un fan y un disipador, ¿verdad? Esto lo que hace es que saca el caliente del procesador con tal de que el procesador no se sobrecaliente y se queme. ¿Ok? Si el procesador se quema, lo más recomendable es comprar un computador. ¿Por qué? Porque el procesador muchas veces suele costar mucho más que el computador. No significa que no se compre, no se reemplace, se reemplaza. Pero suelen haber procesadores que cuestan más que un computador y lo más recomendable es comprar la computadora. ¿Entendido? Entendido. Sí, profesor. Hablamos de las memorias del computador. La computadora está compuesta de un sinnúmero de memorias, pero únicamente vamos a hablar de dos. Entre esas memorias tenemos la memoria RAM, ¿verdad? Que RAM significa memoria aleatoria. Bien, esta memoria lo que hace es que guarda la información, pero la guarda temporalmente, mientras la computadora está encendida. Si apagó la computadora, se borró todos los datos de esa memoria. ¿Ok? Y sin esa memoria no pudiéramos ver esta diapositiva ni pudiéramos trabajar en el computador. Si esa memoria se daña, lo que hay que reemplazarla, claro está, no son tan caras. Muchas de ellas cuestan 1.500, 2.000 pesos, dependiendo de la capacidad. Pero sí se reemplazan y se pueden volver a utilizar. Entonces, esta memoria guarda información, pero la guarda temporalmente, mientras el computador está encendido. Si apagó el computador, se borra la información de dicha memoria. Tenemos la memoria ROM. ¿Ok? Esta memoria guarda información permanentemente. Podemos formatear la computadora, podemos eliminar toda la información y aún así esa memoria, la información que contiene en esa memoria nunca se borra. ¿Por qué? Porque esa memoria se creó para que guarde toda la información permanentemente en la computadora. Tenemos lo que llamamos también el disco duro. El disco duro es la unidad de almacenamiento principal del computador. ¿Ok? En ella se guardan permanentemente toda la información de la computadora. De la única manera que se puede dañar toda la información viene siendo si se daña el disco duro. Pero esta unidad de almacenamiento guarda información permanentemente dentro del computador. Tenemos las tarjetas de red. Esta tarjeta de red permite que el computador se conecte a internet a través de dos elementos, a través de cable o a través de Wi-Fi. Esos son los únicos elementos con los cuales se puede conectar un computador o un dispositivo a través de internet, a través de cable o a través de LAN o a través de Wi-Fi o a través de WAN, y viene siendo a través de internet.
tenemos los bus de direcciones. Este elemento permite que la información o los datos viajen a través del computador. Tenemos los bus de datos de correa ancha y los bus de datos de correa fina, que viene siendo SATA, y de correa ancha viene siendo correa IDE. ¿Ok? Por ejemplo, los computadores antiguos utilizan este tipo de correa ancha. Los computadores modernos utilizan los tipos de correa fina, ¿verdad? Como son esta roja que está acá, que viene siendo SATA. Y esas correas, ¿verdad?, de datos se componen en 3 elementos. Bus de datos, ¿verdad?, donde pasan los datos. Bus de direcciones, que son donde transitan la información. Y bus de control, que es donde tú puedes controlar toda la información a través del computador. Y por último, hablamos de la fuente de poder o de power supply. Bien, este dispositivo o este aparato lo que hace es que brinda los voltajes, ¿verdad? Entran a él 110 o 220 y a través de estos cables que te ven acá, estos cablecitos que te ven acá, lo distribuye en 3 voltios, 12 voltios, 9 voltios y así sucesivamente. O sea, los 110 voltios lo convierte en 12 voltios, en 3 voltios, 5 voltios y hasta 9 voltios. Con tal de que ningún periférico, ¿verdad?, se sobrecaliente y se queme. ¿Estamos claros en esa parte? Muy bien. Muy bien. Entonces, lo dejamos acá, no lo vamos a extender mucho hoy. El grupo que le toca exponer la próxima semana es el grupo de Mileisi Pérez, Liseli de los Santos, Carolina Carvajal, Leonela Quesada, Santa Vizcaíno y Anibelki Moreta. Ese grupo va a exponer la próxima semana el software, solamente ese grupo. ¿Entendido? Scarlett, ¿querés decir algo? Sí, profesor. Sí, profe, que yo le hubiera escrito para decirle que ya no estaba en grupo y usted dijo que me iba a entrar en uno y no me ha dicho nada sobre eso. Ok. Lo que pasa es que los grupos acá están muy llenos. Debe tirar por el grupo de WhatsApp a ver quién no está en el grupo, ¿verdad? Para que forme los grupos, porque hay muchas personas que no están en el grupo, y así cuando lo forme me lo envía con los dobles integrantes para así asignarle los temas. Jennifer Ledesma. Está bien. Profesor, me puso presente. Vamos a trabajar con eso. Jennifer, Porque mi ¿verdad? teléfono se me va a pagar, está en un 5. Ok. ¿Tú eres Jennifer Santana Ledesma? Profe, pero ella está en el grupo mío, Jennifer Ledesma. Sí, lo que pasa es que es para ponerle presente. Gracias, profe. Voy a salir de la llamada. Sí. Mabel, dígame a ver. Para que me ponga presente, profe. Ok, Mabel Carolina, vamos a ver. Sí. Jason Suero presenta, profe. Sí, dame un momento, voy a buscar a Mabel. Ok, a ver. Scarlett. Dígame, Scarlett. Para que la ponga presente, profe. Sí. Listo. María de los Remedios.
Sí, vamos por parte. Yanda, dígame. Para que me ponga presente. Yo, para informarme la lista. Irán Díaz. Debe trabajar con Yandra, espérense. Irán Díaz, maestro. Para que me le ponga presente, profesor. Y Coral Gómez. Grady Mateo, profe. Grady, vamos a ver. Listo. María de los Remedios. Profe, Jennifer Elaine Félix, profe. Vamos a buscar a María Pérez. Listo. Jennifer Félix, dígame. Jennifer Félix, presente. Ok, da un momento. ¿Jennifer Sánchez o Jennifer Félix? Jennifer Félix, Jennifer Elaine Félix. Elaine. Jennifer Elaine Félix. Ok. Jason, dígame. Para que me ponga presente. Jason Suero. Ok, vamos a buscarlo. Listo. María Cristina, dígame. Para que me ponga presente, María Cristina Méndez. Sí. María Cristina Méndez, ¿verdad? Sí, María Cristina Méndez Méndez. Sí. Está bien. Airan. Dígame. Maestro, para que me agregues a la lista, por favor. Ok. Airan Stacy Díaz Florian. Airan Estel. Florian. Airan Estel Florian, ¿verdad? Dígame. Airan Estel Florian Díaz. Airan Stacy Díaz Florian. Ok. Mileide, dígame. Profe, para hacerle una pregunta, no Sí. sé si estoy equivocada, pero usted la semana pasada dijo que iba a subir en Molen un foro y una práctica. No sé si estoy equivocada, para que me corrija, por favor. Pero No, usted nada más subió el foro. No, era únicamente el foro. Ah, ok. Profesor, usted dijo que lo que faltaban por los correos, acuérdese, yo ayer fui a su oficina y usted dijo que lo iba a mandar, pero todavía no, Sí, porque no pude entrar. Sí, solamente se le creó el foro a los que llegaron el formulario. Entonces, hay algunos que están, ya en el formulario que están dando otro rol. Entonces, lo que estamos haciendo es que los que pueden entrar, pueden ir comentando en el foro. Los demás entonces se les va a corregir y se les va a añadir, a los que todavía no se han creado el formulario, el usuario se le va a crear. Ok. Sí. Después se lo enviaré por el grupo de WhatsApp.
Maestro, yo no aparezco en la lista. Carlenis Matos Kelly. Carlenis. Valentina Matos Kelly. Ok. Estrella, dígame a ver. Para que me agregue al listado. Estrella Peña, ¿es su nombre? Sí. Muy bien. Christopher, dígame. Usted me puso presente, profesor, déjeme saber. Vamos a ver. Christopher Vallejo, ¿verdad? Sí. Sí, está presente. De nivel y Moreta, dígame. Profesor, una pregunta. Las personas que comentamos el foro, ¿usted lo ve allá? ¿Usted lo va a calificar o cómo usted lo hace? Quiero saber, es una inquietud que tengo. Ya yo la mayoría lo he calificado. Tienen que entrar a la plataforma para que vean su calificación. Pero ya yo las califiqué casi todas. A lo que mayoría que ya han comentado, ¿verdad? Que han hecho su foro, ya yo le puse su calificación. Si Pero ahí mismo en la aplicación, ¿verdad que sí? Sí, tú entras en la plataforma. Sí, tú entras al foro, tú entras en tu comentante y ahí va a aparecer la calificación. Perfecto, profesor, gracias. A mí solo me apareció que usted calificó, pero no me apareció cuánto. Debe aparecer la calificación. Porque usted sabe que el foro vale 10. Si usted lo hizo excelente, le voy a poner su 10. Si lo hizo regular, usted sabe que le va a poner un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Dependiendo de cómo ustedes hayan hecho el foro. Tienen que saber que un foro tienen que hacerlo, tratar de hacerlo bien. Porque si usted nada más hace un párrafo, 2 párrafos, usted sabe que no se va a ganar un 10, se va a ganar menos de un 10. Pero cuando usted ve el video, porque el foro es del video, usted tiene que ver el video y lo que usted vio en el video, entonces usted comenta, ¿verdad? Hace un resumen ahí en el foro. Lewinka, dígame a ver. Profe, que yo sin saber, en la semana de arriba, el primer día que usted puso el foro, yo lo mandé, pero no sabía si fue que cometí un error. Entonces le dije por el grupo que yo lo envié de nuevo, para que no me tomara el anterior en cuenta y me tome este, porque fue por error que lo envié así, que no era nada que tenía que ver con el video. Ah, ok. No, pero yo, bueno, eso lo revisaré. Lisaura de la Cruz, dígame. Profe, yo quiero saber si todavía estamos a tiempo de completar el foro, porque en el grupo a mí no me aparece el link que usted envió para entrar al foro. Ah, lo que pasa es que el foro se vence hoy, ¿verdad? Se vence hasta hoy. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a abrir, como hay muchos que todavía no tienen los usuarios, lo voy a abrir hasta el próximo jueves. O sea, lo voy a volver a abrir hoy y lo voy a extender hasta el jueves. A pesar de que van a tener que comentar en 2 foros, porque ya en el tema que entra hoy, tengo que abrir el foro y también le voy a abrir una práctica para que la hagan. ¿Entendido? Ok. Ya ustedes saben que que empezó tarde, le va a tocar comentar en 2 foros, en el pasado, ¿verdad? Del editor del computador, y le va a tener que comentar también en el de ahora, en el del hardware. Y va a tener que, ahí mismo en el del hardware, ¿verdad? En el mismo tema del hardware, va a haber un foro y va a haber una práctica, para que la suban en la semana. ¿Entendido? Bien, entonces, Ok, profe. Si no tienen más preguntas, mi gente, entonces fue un placer estar con ustedes esta noche. Pasen una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Nos mantenemos comunicados por el grupo de WhatsApp. Pasen feliz noche. Buenas noches, profe. Bye. Igualmente, profe.